Muy buenas, soy Germán Almonacid y presentaré la primera parte. Soy jefe de grupo junto con Matías González. Como una breve introducción, nosotros trabajamos principalmente en todos los endpoints en conjunto. Los endpoints que serán mostrados junto con sus diagramas de flujo son la creación de una nueva orden, actualizar el registro, ver listas, ver el registro, eliminar el registro y luego unos filtros por búsqueda. Filtros para búsqueda, los cuales serán por rango de fecha, por fechas y por caracteres. Como tercer punto mostraremos las pantallas, las cuales serán inicio de sesión, menú de inicio, listado, creación y búsqueda. Buenas tardes, profesora. Soy Matías González y a continuación les explicaré la creación del endpoint nueva orden. Primeramente, definimos la preview vía método post. Luego, hacemos un if con un reques.method, que aquí también definimos que será el método post. En caso de que no sea método post, nos tirará un else, nos tirará un mensaje de alerta que el método no está soportado. Si el método es bound y seguimos, se nos creará la variable número de orden y seguimiento, donde tendrás que ser llenada por un dato. Si estas variables no son llenadas por un dato, nos saltará un mensaje de alerta que los datos no pueden estar en blanco. Si continúa la secuencia, se ingresará un dato en cada variable de acá y nos creará la orden, como podemos ver aquí, orden guardada con éxito. También nos dice un mensaje de alerta que la orden va a ser creada. Al lado derecho tenemos también el diagrama de flujo de este mismo, que en el inicio primeramente nos pide si requiere método post, si no requiere método post nos tira el error, método no soportado y finaliza el ciclo. Si es método post nos va a pedir elementos, número de orden y seguimiento. Si se ingresaron los datos, la orden va a ser creada y termina aquí también. Y si no se ingresaron los datos, nos tiran un mensaje de alerta. Error, los datos no pueden estar en blanco. Aquí mostraré actualizar el registro, el cual se va más detallado en el diagrama de flujo. Aquí al iniciar nos pedirá que el método sea post. Si no es post, si es cualquier otro tipo de método el cual se entregue, el programa responderá a un mensaje el cual será método no soportado. En el caso de ser correcto post, se creará un array vacío y se pedirá el ID de la orden junto con el seguimiento y el estado. Estos se ordenarán por el número de orden el cual se ha visto y de esta forma se actualizará. De aquí nosotros le estaríamos dando el editar, por decirlo así, y lo aceptaremos. Una vez que esté, eh, la orden será editada con éxito, pero si no existe, eh, lanzará un error. Hola, buenas, soy Matías Coloma, parte del escuadrón de Git. Voy a presentar el endpoint de Verdist. Como podemos ver, aquí en la parte del código, digamos que el método es por get. Entonces, donde vamos el método get, este método get va a solicitar el objeto orden y lo va a ordenar por el número de orden. Esto lo va a meter dentro de un arreglo. Eso va a existir un for para ordenar esta lista en, bueno, toda la orden en una lista, de cuales van a tener todos sus atributos. En el caso que no, va a mostrar la lista vacía. En el caso que no se elija el método correcto, se elija post, va a entrar cortado. Como podemos ver en el diagrama de flujo, lo mismo.
que si se está utilizando el método correcto y se el incorrecto, va a mostrar el mensaje de error. Se solicita, a solicitar los datos de la orden en nuestra base de datos, va a ordenar número por orden, por el número, y se va a generar esta lista. Ahora voy a presentar el de Windows registro. El de ver registro funciona por el método POST. Entonces, en este método POST va a haber un arreglo, cual se va a dar un número de orden, ID de la orden. Esta la va a guardar de arreglo, la va a enviar a la base de datos, de orden, va a imprimir solamente el número de esa orden. Ahora va a mostrar el orden solicita, va a mostrar los atributos correspondientes. En caso que no exista, va a mostrar vacío. Pero en el otro caso, que se elija el método incorrecto, va a mostrar un mensaje de error. Si podemos ver el diagrama de flujo que está al lado, va a decir que se ingrese la ID o el número de orden, que si existe, y si se encuentra, va a mostrarlo. En el caso que no, va a mostrar un error de pantalla porque se eligió el método incorrecto. Hola, mi nombre es Nicolás Soto, parte del equipo de Git del grupo 11, y les vengo a presentar el endpoint de eliminar registro, el cual parte con el método post. Luego nos salta un if, el cual verifica que el método ingresado sea post, y en caso de que este no sea así, saltará el mensaje de error no es soportado. Luego, en caso de que el método ingresado sea post, saltará el orden ID, que nos preguntará cuál es. Nosotros la ingresamos. Luego, a través de un filtrador, a través del APK de la ID, la eliminará sin antes preguntar, y como mensaje en pantalla saldrá orden eliminada con éxito. Aquí, como vemos en pantalla, el diagrama de flujo, como se indica, lo primero que se hace es ingresar la ID de la orden para luego así poder buscar en la base de datos. Luego se encuentra la primera decisión, que es, en caso de que encuentre la ID, mostrará el mensaje orden eliminada con éxito y termina. Y en caso de que no encuentre la ID, saltará el mensaje error método no soportado. Muy buenas, soy Cristian Rangel, parte del grupo de testeo, y a continuación voy a presentar el diagrama de flujo y el código de la búsqueda por rango de fechas. Primero que nada quisiera partir con el diagrama de flujo para entender el código. Primero que nada se nos va a preguntar si el método que se ingresó es el correcto. En este caso se nos pide que sea post. En caso de que el método no sea post, va a alertar el programa con un mensaje que diga que el método no es soportado. En caso de empezar con post, el programa nos va a preguntar la fecha inicial y la fecha final, a lo cual, cuando se ingresen estos datos, el programa va a empezar a buscar en la base de datos si existen órdenes de trabajo creadas en ese intervalo de fechas. De ser así, el programa va a mostrar el número de la orden, el seguimiento, el estado en el que se encuentra, la fecha de creación y la fecha de actualización. Y en caso de que no, va a arrojar un mensaje de que no se encuentran órdenes de trabajo creadas en ese intervalo de tiempo. Centrándonos más en el código, podemos ver que al ingresar mediante el método post, se nos va a pedir la fecha inicial y la fecha final. El programa va a empezar a contar todas las órdenes que se crearon en ese intervalo y va a arrojar el número de orden. Entonces se va a crear una array vacía en la cual se va a empezar a llenar con un orden JSON append, en el cual se agrega, como bien dije antes, el número de orden, el seguimiento, el estado en el que se encuentra, la fecha de creación y la fecha de actualización. Entonces, a continuación, en la búsqueda por caracteres, tenemos la misma problemática. Tenemos que asegurarnos de que el método sea el método post. En caso de no ser así,
nos va a arrojar un mensaje de que el método no es soportado. Y en caso de que sí, el programa nos va a solicitar que ingresemos algún carácter a buscar. Entonces, en la base de datos se busca el carácter ingresado o la cadena de caracteres, y en caso de encontrar una coincidencia va a mostrar la orden de trabajo con todas sus con todos sus atributos, que en este caso serían la orden, el número de orden, el seguimiento, el estado en el que se encuentra, la fecha de creación y la fecha de actualización. En caso de no ser así, va a arrojar un mensaje el programa de que no existen órdenes con los caracteres que se ingresaron. Si nos enfocamos más en el código, podemos ver que se va a usar un search para ingresar el carácter y empezar a comparar con seguimiento y con estado. Entonces el programa va a intentar encontrar coincidencias en esos dos elementos, y en caso de encontrarlos va a crear una array vacía en la cual va a ir agregando con número de orden, con seguimiento, estado, fecha de creación y fecha de actualización, una lista. Bueno, profesora, mi nombre es Manuel Guzmán, parte del equipo de testeo del módulo gestión de órdenes de trabajo, y a continuación me toca presentarle el endpoint que es búsqueda por fecha. En este endpoint tenemos la función orden-list-de-res, donde dentro de esta función tenemos dos secuencias if. Nuestra primera secuencia if nos se refiere al método que vamos a ocupar. Tiene que ser igual a post. Si no es igual a post, en el else nos va a enviar un return con un response y el mensaje va a ser error método no soportado. Si es positivo el mensaje, si es igual el método, nos va a crear el create con la variable igual llamada de la misma manera create. Nos vamos a seguir a la siguiente parte, que es orden-list-con, donde nos va a ordenar y filtrar por lo creado y nos va a contabilizar. Va a ingresar al siguiente if, donde se va a llamar a la variable como lo teníamos antes, orden-list-count, que tiene que ser mayor a 0. Si no es mayor a 0, nos va a lanzar un else con el response de mensaje no existe órdenes creadas, y nos concatena la variable create. Si es positivo, vamos a entrar dentro de ese if, vamos a llamar a la variable orden-list, que nos va a ordenar por número de orden. Para eso está el punto orden-byte. Continuamos con el orden-json y nos vamos a traer dos corchetes, lo cual quiere decir que tenemos un arreglo vacío. Para llenar ese arreglo vamos a iniciar con un for del h orden-list. Vamos a recorrer orden-json y vamos a ir agregando con el append todo lo que va solicitando dentro del paréntesis, tanto como número de orden, seguimiento, estado, create, update, etc. Después que cumpla con este paso, nos va a enviar el return con el response del listado y los dos puntos con el arreglo y los métodos dentro, que es el orden, seguimiento, el estado, etc. Este sería nuestro primer endpoint. Aquí tenemos el diagrama de flujo de este endpoint, el cual tiene su inicio, su primera parte de la secuencia, donde nos solicita que el método tiene que ser post. Si no es así, la alerta del mensaje de error método no soportado, y si es sí, ingresar fecha a buscar, busca, consulta la base de datos, ingresa de nuevo a la secuencia if. Si no es positivo el error es no existen creadas en la fecha solicitada, termina este flujo de este endpoint. Si es positivo, va a mostrar las fechas creadas con tal orden y también va a terminar. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de nuestra base de datos para la pantalla de inicio de sesión, la cual consta de un cuadro donde se rellena el usuario y la contraseña. En este caso lo hizo Germán, nuestro jefe de grupo, ya que él corroboró que este código HTML estuviera bueno. Luego añadimos un botón para olvidar la contraseña en caso de que el usuario lo olvide, y obviamente el botón de inicio sesión. Continuando, tenemos el menú de inicio de nuestro módulo, en el cual se pueden ver
dos opciones, que sería para el listado, para ver las listas de las órdenes y para crear una nueva lista. Esto, para entrar a este lugar, para empezar, se necesita ser a un administrador. No se va a poder meter cualquier persona a este módulo. Este sería el código de la orden del menú de inicio. Ahora voy a mostrar las pantallas de la lista, el template de lista. En este template van a poder ver todas las órdenes, las cuales van a tener los atributos que van a ser el número de la orden, su seguimiento, su estado, la creación. ¿Para qué la acción? Por si queremos editar nuestra orden, por si queremos editar su estado, su seguimiento, hasta también su número de orden. También existe el botón para regresar, también se puede buscar aquí en esta pantalla la orden. Para la creación de órdenes de trabajo, este sería el código del HTML y se vería tal cual así, en el cual se tendrían que colocar el número de la orden y el seguimiento. Este le pondrá automáticamente un estado y solo hay que apretar el botón crear para que se cree una orden nueva. Bueno, aquí tenemos nuestro template, en el cual nos muestra el HTML, donde tenemos como primera parte el header con nuestro H2 como título, que nos vamos a ver a continuación en la siguiente pestaña, que va a ser el ver orden. Se cierra el header, con lo único distinto que tiene que tener es el latch para cerrarlo. Ya, después tenemos una secuencia de varios div, donde vamos a ir llamando clases y otros métodos como sería el for. Y dentro de esos div form tenemos los labels, los inputs, donde los labels son los títulos. Como a continuación ahí tenemos la categoría name, la clase form y el label, y tenemos el orden, que va a ser uno de los títulos que vamos a tener donde vamos a ir ingresando nuestra orden. Tenemos ese input, donde va a ser un cajón donde nosotros vamos a ingresar el ID de nuestra orden, ya sea 1, 2 o el ID que se necesita crear la orden o buscar la orden en este caso. Bueno, ahí cerramos esa, por decirlo así, esa ventana, se abre otra, tenemos otro label con el título seguimiento, con un input más abajo, con una casilla donde también vamos a ingresar el estado del seguimiento, si estuviera en proceso, si tiene algún problema o cualquier cosa, va a salir ahí. Cerramos nuestro div, ingresamos a otro div, y en este div tenemos el botón que es editar, que también nos vamos a salir ahí, que va a salir con un color distinto, un moradito, subrayado, donde vamos a tocar también el punto ahí. Y esto sería como a mayor rasgo. Y que nos quería la última parte, que sería del último tip, donde tenemos el href, que ese href es como para ingresar un link, y este link nos llevaría como a regresar. Aquí tenemos el botón regresar, que nos llevaría, como por decirlo así, al main, a la página principal. A continuación le mostraré la página que estamos viendo del HTML. Como podemos ver arriba tenemos el ver orden, tenemos el orden con el número 1, que sería el ID de la orden, el seguimiento, que sería la parte de las ventas, el botón editar y regresar, como lo habíamos señalado con anterioridad. Y aquí tenemos las siguientes tablas, que son de los templates, donde en el primero buscamos por el número 4, nos gestiona que tenemos, si existe una orden de número 4. El siguiente, el seguimiento es un módulo que está activo, fecha de creación, fecha actualizada y la acción de ver. Como también en la segunda, la parte del medio de la pestaña, tenemos 3 órdenes de trabajo. ¿Por qué salen los numeritos del 1 y el 2? Es porque son más de 3 órdenes, entonces las vas divisando por páginas.